Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Estaba pensando que tenemos que cambiar los indicativos, ¿no? Hoy por hoy, Pedro Blanco, el tigre, sí, con el oyente este. Qué graciosos son. Bueno, en verano los límites se desdibujan, es la filosofía a la que nos agarramos para estirar la noche hasta el día, a la fresca cuando se puede, que estos días están siendo un poco de fresca, para meter sandía en el gazpacho, qué rico, para juntar el cielo con el mar, al entrecerrar así los ojos, tumbados en la playa, ¡oh, qué placer! O para ir en bermudas a la oficina. Esto algunos no lo practicamos. Los martes damos rienda suelta a lo imposible para viajar sin movernos, con la ayuda de Bruno Galindo, que está aquí. ¿Sigues aquí, Bruno? Aquí sigo. Vale, es escritor, periodista cultural, crítico musical, además de creador de Lo Imposible, esta revista multidisciplinar online, búsquenla, Lo Imposible. Nos interesa también su calidad de viajero, ¿eh? De viajero sin ser bulto, era así, ¿no? Como dijimos. Era así. Y esto lo decía porque viajar sin estorbar, sin subir los precios allá donde vas, sin contaminar, se ha vuelto algo sumamente complicado. Lo bueno es que en esta sección se viaja sin molestar a la población local, sin llenar pisos turísticos y sin hacer ruido con la maletita con ruedas. Aquí viajamos con historias, sea de viajeros rápidos, o como la semana pasada, de viajeros lentos, sea con viajes supersónicos, porque eso es lo que se va a contar ahora. Bueno, vamos con la fascinante historia de hoy. La historia de hoy no es la de una persona, sino la de una aeronave, el Concorde. ¿Por qué? Porque este año se cumple el 50 aniversario del inicio de sus vuelos comerciales. ¿Y por qué más? Porque el Concorde fue más que un avión, fue un símbolo estético de un futuro que finalmente no llegó. Sí, no fue por ahí. 50 años ya. 50 ya, sí. En realidad, el vuelo de prueba fue antes, fue en 1969, pero el primer vuelo comercial fue 7 meses más tarde, el 21 de enero de 1976. Fueron 2 vuelos realmente. Uno de Air France, que cubrió el trayecto París-Dakar-Río de Janeiro, y otro de British Airways, que hizo Londres-Bahrein. Despegaron, eso sí, de forma simultánea. ¿Para qué? Para simbolizar esa precisión y ese poderío del avión y para inaugurar la era del transporte supersónico de viajeros. Porque ya sabes que ese, Pedro, fue su principal argumento. Avión supersónico. Exactamente, el Concorde rompía la barrera del sonido con su característico morro aerodinámico que subía y bajaba. Llegaba a alcanzar los 2.410 kilómetros por hora, la velocidad conocida como Mach 2, y volaba a una altura de 18.000 metros. Se cuenta que sus pasajeros llegaban a ver la curvatura de la Tierra, seguro que para desconcierto de los terraplanistas del momento. Pero ese era el sueño de la época y el Concorde lo materializaba, ¿no? Desayunar en París y almorzar en Nueva York y cruzarte el océano en 3 horas y media. Hoy en 3 horas y media has llegado al aeropuerto y todavía estás haciendo la cola en la puerta de embarque. Ladies and gentlemen, welcome to Concorde and our supersonic operation from London Heathrow to New York. Es un sonido real, de un vuelo real. Ese sueño de viajar bien y rápido lo vimos esfumarse también a una velocidad supersónica. Pues sí, pero bueno, fue bonito mientras duró, ¿no? Aquello representaba el placer de volar y de desplazarse a alta velocidad, y de esa época viene el término jet set, no por nada, ¿no? El Concorde era el símbolo de estatus y glamour del momento, de lujo en el aire. Asientos Le Corbusier con su suave cuero marrón, comidas de estrella Michelin, porcelana inglesa sobre mantelería de lino, el Dom Perignon siempre frío, y las codiciadas amenities como los cuadernos de la tienda Smithson de Bond Street. Claro, entonces los pasajeros serían igual de exquisitos que la experiencia. Pues imagínate, ¿no? El Concorde era el avión de los monarcas y las estrellas del rock por antonomasia, ¿no? Asiduos, pues la familia real británica, Mick Jagger, Andy Warhol, grandes empresarios, gente de la lista Forbes, que por aquella época ya empezaba, Paul McCartney, que por cierto reservó un Concorde para toda su gira del año 96,
Y dentro de la música, una anécdota. En el año 85 recordarás que se celebró el famoso festival Live Aid, sí, con actuaciones paralelas en Londres y Filadelfia. Pues hubo un cantante, Phil Collins, que gracias al Concorde tuvo tiempo de cantar en los dos escenarios, en los dos países. Mira, ¿no? claro. Otra anécdota. En 1991 Michael Jackson fletó un Concorde exclusivamente para transportar el máster de su disco Dangerous hasta las fábricas europeas encargadas de su producción y distribución. Estamos hablando de una cajita vamos, que cabe en la palma de la mano, ¿no? Y otra cuestión a recordar, como buen objeto de deseo de su época, hubo múltiples concursos en los que el premio era ver de cerca e incluso volar a bordo del Concorde. Eso es lo que hizo en 1988 la cooperativa azucarera española Acor, cuando organizó un viaje exclusivo para sus socios, que volaron desde Valladolid, ese pedazo de Concorde en el aeropuerto Villanubia de Valladolid, a Las Palmas de Gran Canaria. Y hubo otros, como un viaje de Caja Badajoz, otro que celebró el centenario de Caja de Granada y algunos otros. Una maqueta de tamaño natural, donde se puede entrar como si se tratara del primer vuelo, corresponde al Concorde, el gran avión supersónico destinado a las líneas. Sonido de un reportaje del Nodo, año 1963, contaba las pruebas, los primeros pasos del Concorde. Pero, ¿qué es lo que marca su declive? Dos factores. Uno, el único accidente que sufrió la aeronave, que fue en París en el año 2000 por culpa de un fragmento de otro avión que había quedado en la pista y que provocó primero el reventón de un neumático y después un incendio feroz, ¿no? Y dos, en realidad nunca fue rentable. Consumía muchísimo y hacía un ruido tremendo, hasta el punto de que la gente tenía miedo de que a su paso rompiera las ventanas de su casa, perturbara el descanso en los hospitales o a quienes vivían en el campo le espantara el ganado. Por motivos como estos hubo países que le restringieron su espacio aéreo. Incluso Estados Unidos lo hizo, pues prohibió el vuelo en modo supersónico sobre su suelo. Claro que sí, muy sostenible no era el Concorde. Pero, oye, ¿y los miles de aviones privados que se utilizan ahora tampoco serán? Exactamente, buen punto, Pedro. Privados, incluso alguno que otro público, ¿no? Si hoy hubiera Concorde, yo sé de algún presidente que hubiera exigido uno y de alguna petromonarquía que se lo habría regalado. Estoy pensando en el Boeing 747 que le regaló hace poco Qatar a Donald Trump, que se presentó el otro día como el avión más lujoso del mundo y que estuvo a punto de desfilar el 4 de julio, cosa que no pasó porque estaban en plena ola de calor y se canceló el desfile. En fin, el caso es que la actividad del Concorde termina el 24 de octubre de 2003 con un vuelo final Nueva York-Londres. Fin de esta historia, resultado, proeza tecnológica, pero fiasco comercial. Eso sí, a quienes lo probaron, que les quiten lo volado. No, claro, 59 metros de largo atravesaron el Atlántico, casi a 20.000 metros de altura, a una velocidad de 2.300 Nadie le quita kilómetros. lo volado. Lujos y velocidad aparte. ¿Cómo crees que ha cambiado la experiencia de volar pues en apenas un par de décadas? Pues para mal, vamos a ser claros, ¿no? Cada vez tienes que ir antes al aeropuerto, las terminales son tan grandes que puedes caminar durante media hora antes de llegar a tu avión. Con el tema del equipaje de mano van directamente a por ti. Si eres músico y viajas con tu instrumento, vamos, todavía peor, no te dan ni un vaso de agua. Y aparte de todo, no faltan ideas pendientes de resolver, como que te hagan viajar de pie. Ya. Un saludo aquí al simpático CEO de Ryanair. Y otras diabluras que todavía nos quedan por vivir. ¿Cuándo se torció todo? Pues si hacemos un poco de memoria tras los atentados del 11S, ¿no? Y si hacemos más memoria, pues a lo mejor cuando se dejó de fumar en los aviones. Pero yo creo que esa fue la época dorada de la aviación. Y conste que yo ni fumo ni fumaba en esa época. Pero no me hagas mucho caso con esto. Vale, no te hago caso. Vamos a saludar a Miquel Sureda. Es físico, ingeniero aeronáutico, especializado en propulsión espacial. Es profesor, investigador en la Universidad Politécnica de Cataluña. Miquel Sureda, buenos días. Muy buenos días. Claro, estamos hablando de un proyecto que se desarrolla hace 50 años. Y a mí se me ocurre una pregunta quizá un poco básica, pero ¿cómo es posible que hace 50 años, que ya nos cae un poco lejos, un avión pudiera volar a 2.000 kilómetros por hora?
Bueno, hay que pensar que en realidad la aerodinámica, la propulsión, todas las tecnologías que se necesitan para realmente diseñar un avión tan espectacular se conocen desde entonces perfectamente. O sea, los aviones que tenemos hoy en día son versiones muy optimizadas de lo que se hacía hace 50 años. No veremos aviones en un aeropuerto que sean radicalmente diferentes a lo que realmente se estaba haciendo hace 50 años. Por tanto, la tecnología ya estaba y lo único que se hizo fue pues apostar a todo, pues a eso, a volar a esa velocidad tan extraordinaria, ¿no? A Mach 2, que quiere decir 2 veces la velocidad del sonido. Entonces, el avión, la propia forma del avión, la propia, ¿no?, morfología cuando se mira por fuera, ya demuestra que todo se optimizó para eso, ¿no? Esa punta tan puntiaguda, las alas en forma triangular, el tipo de motor. Pero realmente es eso, la tecnología en ese momento se conocía, la física se conocía y había túneles de viento y, por tanto, en realidad, la pregunta más bien sería por qué ahora ya no se hace. Claro. Que iba a esta segunda pregunta un poco obvia, que supongo que mucha gente que conoce la historia del Concorde se hará. ¿Y por qué no hay más Concorde? Pues lo habéis comentado bastante bien en la introducción. Digamos, para resumirlo, que era un avión espectacular desde el punto de vista tecnológico, pero era un drama para las compañías que lo operaban. O sea, es la demostración muy clara de que a veces, ¿no?, las tecnologías más avanzadas no son compatibles con una rentabilidad económica, con una optimización de costes. Entonces ahora la aviación está totalmente enfocada a, pues eso, al consumo perfecto para no gastar un euro más, ¿no?, de combustible del que toca. Realmente pues los márgenes son muy justos y la aviación ahora, de hecho, incluso hay otros ejemplos de aviones como por ejemplo el Airbus 380, que no sé si lo recordáis, es un avión que tiene 2 pisos. Que se hizo aquí en Europa hace unas décadas, que también era el gigante de los cielos. Ese avión se ha dejado de construir porque realmente los tiempos ya no van por allá. O sea, grandes aviones que han supuesto tecnológicamente pues virguerías, las compañías pues los han rechazado porque simplemente no les salía a cuenta volarlos. Bruno. No, sí, estaba pensando que justamente este avión fue ofrecido a todas las aerolíneas del mundo y solo lo compraron 2, en realidad, ¿no? Que eran Air France y British. Y British Airways. Sí, y yo matizaría aquí que creo que comprarlo es una forma de hablar, pero realmente el Concorde es una apuesta de Francia y de Inglaterra en un momento en el que la supremacía de diseño, de fabricación de aviones estaba en los Estados Unidos. Entonces, en Europa, de alguna forma, se dan cuenta que tienen que dar un golpe en la mesa y hacer algo que les posicione en el mercado y diseñan el Concorde como proyecto de Estado. No fueron empresas privadas que lo diseñaron, ¿no? El Estado francés, el Estado inglés se juntaron, hicieron un consorcio y hicieron el Concorde. Entonces, entre comillas, y ahora lo diré de una forma un poco bruta, pero se lo tuvieron que comer con patatas las 2 compañías banderas de esos 2 países, que eran Air France y British, porque lo habían construido y esos países y les dijeron, pues ahora lo voláis. De alguna forma, ¿no?, un poco así simplificando un poco la situación, fue esa. O sea, no es que lo compraran felices, es que lo habían fabricado sus países con un objetivo muy claro y de hecho con un gran acierto, porque realmente Airbus, la empresa europea que ahora está totalmente a la par con Boeing en Estados Unidos y que es una de las empresas más importantes que construye y diseña aviones en el mundo, es un poco el resultado de ese Concorde. O sea, el Concorde se hace en un momento en el que toca demostrar que en Europa sabemos hacer aviones, hacen lo más espectacular que toca, es un avión que es poco rentable, pero eso es la semilla que luego germina en una industria europea muy potente. Y hubo en la URSS un prototipo de un Tupolev supersónico que se llegó a llamar el Konkordsky. Sí, el Tu-144 soviético, que era parecido y también voló, pero ahí lo descontinuaron antes porque ahí no había tantos intereses geopolíticos. Y en Estados Unidos también en esa época estaban diseñando un avión parecido. En ese caso era el Boeing 2707 y un poco fue eso, ¿no? Todo el mundo se dio cuenta de que era un avión poco atractivo desde el punto de vista comercial, pero como os comentaba, ¿no?, en Europa había esa necesidad de dar ese golpe en la mesa, entonces el proyecto se tira adelante igualmente porque interesa más desde un punto de vista estratégico que desde un punto de vista puramente comercial. Claro, antes mencionaba a Bruno, a quien lo probó, a quien voló como pasajero, que le quiten lo volado. Yo ahora estaba pensando, ¿y a los pilotos? ¿No? Y no sé, supongo que quedará vivo algún piloto de los que pudieron tener la suerte, porque entiendo, Miquel, que para un piloto manejar un Concorde debía ser una experiencia bárbara.
Sí, era un avión que tenía unas características muy especiales. Hay que pensar que al volar tan rápido se formaba una onda de choque en la punta, por eso la punta del Concorde es tan puntiaguda, ¿no? Porque se formaba una onda de choque muy grande ahí, eso genera muchísima energía, muchísimo calor, entonces el avión se calentaba hasta el punto de que se tenía que tener en cuenta la dilatación de las diferentes piezas que lo formaban durante las diferentes etapas de vuelo. O sea, era una cosa muy especial. Y desde el punto de vista del pilotaje, una cosa que llama mucho la atención, y si los oyentes quieren rápidamente hacer una búsqueda por internet, si vemos el Concorde cuando está volando en el cielo en el crucero a sus 18.000 metros de altura, lo vemos con el morro totalmente alineado con el fuselaje, o sea, es como una línea recta con el morro puntiagudo alineado. En cambio, si lo vemos en tierra cuando está a punto de despegar o cuando está aterrizando, el morro está muy, muy, muy bajado. No sé si visualizáis eso, parece como un pájaro con el pico hacia abajo. O sea, toda la cabina, todo el morro del avión podía inclinarse hacia arriba y hacia abajo en función de la fase de vuelo. Y eso era porque en la manera en la que estaba aterrizando o tenía que aterrizar o despegar, los pilotos no habrían visto nada. Si no bajaban el morro de esa forma, ¿no? Claro. Los pilotos realmente no tenían visibilidad. Y eso, claro, es una cosa muy curiosa porque los aviones eso no lo tienen. O sea, las características y las peculiaridades de ese avión desde el punto de vista del pilotaje también eran espectaculares y necesitaban una certificación muy, muy especial. Es una historia apasionante la del Concorde. Miquel Sureda, muchas gracias por habernos acompañado en Hoy por Hoy esta mañana. Un abrazo. Gracias. Bueno, ¿algún detalle más antes de bajarnos de este Concorde que nos has traído? ¿Cómo no? Pues se cumplen 50 años del Concorde, pero también 49 años del viaje que hicieron el 21 de septiembre de 1977 Jesús Aparicio y María Teresa Ordaz, naturales de Palencia, donde esta última tenía una mercería. Ellos fueron los ganadores de uno de esos concursos que comentaba hace un rato y que tuvo como premio particular viajar en el primer vuelo tripulado que se realizó en Concorde desde España. Lo fletó el Corte Inglés tras un concurso al que optaron 2 millones de personas. El viaje fue Madrid-París-Reykjavik con una semana, todo pagado, y después regresaron a Palencia. Historia de este país, historia de nuestra aviación, historia de nuestros viajes. Pues era un buen premio, ¿eh? No viaje al Concorde, una semana en Reykjavik, qué maravilla. Bueno, la semana que viene volvemos a viajar. Eso es. Gracias. A ti. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.